¿Qué dicen, amigos? Bienvenido a un nuevo video. Seguimos acá con el tema de las reparaciones. Está todo el personal a pleno, como pueden ver. Hemos sido bendecidos con la lluvia, más de 50 milímetros, casi 60. Así que, bueno, bienvenido sea. Como verán, aquí tengo la polea del compresor del aire acondicionado que les había mencionado antes, para revisar el rodamiento. Saqué ventilador. El rodamiento este va ahí, como pueden apreciar. Bueno, vamos revisando todo: alternadores, estiradores, la polea del ventilador. Este lo había puesto nuevo antes del ahora de la campaña, así que lo vamos a revisar nomás y engrasar un poco si hace falta. Si no, lo vamos a dejar así. Lo vamos a destapar a ver si vemos cómo está. Está. Y tenemos los radiadores que están bastante sucios. Fundamental una buena limpieza. Saqué alternador, vamos a revisar también su rodamiento, estiradores, todo lo que es rodamiento hay que revisar. Aquí tenemos parte del alternador afuera y bueno, ahí se le mete la mugre, ¿no es cierto?, que viene del ventilador y le tapa, le frena un poco la disipación de la temperatura y a veces se desencadena un caos y un incendio. Pueden pasar por otros motivos, por supuesto, pero bueno, este creo yo que es una de las principales causas. El alternador empieza a perder rendimiento, se sobreexige, se empieza a calentar cada vez más y bueno, se pudre todo. Muy bien, amigos, ya olvide la ciudad. Tenemos los rodamientos para el compresor del aire acondicionado que les mostraba anteriormente. Este es para un alternador que antes tenía puesto la máquina y me empezó a hacer como olor a caliente. Le apoyaba la mano y estaba dudoso, así que bueno, lo reemplacé ese día y ahora le estoy cambiando el rodamiento que estaba sospechoso también. Este es el rodamiento viejo del compresor del aire y este es el bolillerito del alternador que les contaba. Muy bien. Por otro lado, les quiero contar que ayer le tocaba alineación, balanceo a la camioneta, porque bueno, las gomas están bastante bien y no quería que se gasten mal. Y cuando el muchacho en la gomería terminó, le pregunté si estaba todo bien, si había algo mal, y me dice: hay en la rótula inferior izquierda que tiene un poquito de juego. Dice, no es urgente. Entonces yo le conté que planeaba viajar bastante y me dice, no, entonces vas a tener que cambiarla. Resulta que empezamos a desarmar y no solamente la rótula estaba mal los bujes. Así que por suerte estábamos en la casa de mi suegro ahí y se acordó que tenía una parrilla que no usaba, que había reemplazado, así que me resalvó porque estábamos como a 100 kilómetros de acá y zafamos con la parrilla que nos dio él. Así que bueno, ahora voy a desarmar y voy a preparar esas parrillas para volver a reutilizarla, para que sirvan. Tengo que revisar del otro lado también, a ver qué encuentro. Bien, el bolillero que les comentaba es de este alternador, que va acá, pero lo vamos a dejar para después. Ahora nos vamos a enfocar en el compresor del aire, si lo puedo armar. Esta es la poleita del aire acondicionado.
el rodamiento va ahí. Así que bueno, voy a desempaquetarlo y presentar a ver cómo hacemos para armarlo. Voy a buscar algún tubo que suba acá arriba, o del otro lado mejor, que quede justito ahí bien al centro, para no se macana. Siempre que se puede hay que armar con la prensa o con algo que no implique golpes, porque bueno, ya sabemos lo que pasa. Acá encontré este rodamiento viejo, coincide justo ahí en el centro, entonces por más que empujemos la polea no se va a deformar. Y vamos a proceder al armado, a ver qué pasa. Esto tendría que quedar así. Centramos bien con el vástago de la prensa. Este acá, ahora vamos a buscar algo que calce lo mejor posible para poder empujar bien. Creo que llegó. Sí, perfecto. Y ahora le hacemos una especie de remachado, porque los Otreta fabricantes cuando hacen esto no es reemplazado el rodamiento, pero en Argentina siempre se le busca la vuelta. Entonces se reemplaza, se remanga ahí el remachado que trae y con un punzoncito se vuelve a hacer y queda. Bueno, volvimos acá al habitáculo del motor del Dinosaurión, y esta polea que tengo ahí, que estuvimos poniéndole el bolillero nuevo, va sobre... tenía que limpiar un poco ahí. Y cuando digo limpiar un poco, es limpiar un poco. Ahí está. Como les decía, esto va ahí. A veces requiere de un golpecito muy sutil. Creo que llegó. A ver si se asoma la ranura del Seger. Perfecto. Ahora le ponemos la traba. Por aquí detrás está la bomba de agua también, que bueno, está bien porque dura unas cuantas horas. Y la cambié el año pasado, hay un video ahí, si quieren chusmearlo, por si les interesa. Bueno, ahí está, la traba en su lugar. Ahora hay que poner el embrague. El embrague no tiene mucho misterio, hay que tener cuidado con con unas arandelas que están ahí adentro, que hacen de regulación para que tenga el correcto tiro o la correcta luz entre la placa y la polea. Nada más que eso. Ahora sí, gente querida, ya está el correaje en su lugar. El tensor le pegué una engrasadiita porque se puso nuevo y ya hice una campaña, así que lo revisé. Así queda todo parejito. La tapa del compresor en su lugar. Ahí atrás está el embrague que hoy les mostraba. Y bueno, queda que funcione nomás. Que siga lloviendo, que venga bien la cosecha. Bueno amigos, acá como les contaba antes, estamos otra vez revisando, pero del otro lado esta vez. Pero parece que está todo bien. Vamos a prender la luz. Ahí estamos. No tiene juego. A ver, de Atriqui. Parece que tampoco. Tenemos que revisar doña rótula. Ahí. Parece que está bien. El teléfono enfoca en cualquier lado. Ahora me gustó más. Parece que está bien, che. ¿No es cierto? ¿Qué hay, che? Pobre carulo. Bien, amigos. Acá con la ayuda de este perrito. Bastante curioso. Bueno, pará, déjame trabajar, pará. Deliberé la rótula, porque la rótula en este tipo de vehículo está atornillada al portamasa. Entonces puedo, sin desarmar demasiado, puedo comprobar su estado, digamos. Está bastante durita y pesadita, así que
creo que está bien, va a andar bien, no va a traer problemas. Y los bujes están bien también, ya vieron que los comprobamos ahí con la barreta. Se nota que lo han reemplazado, nada que ver con lo del otro lado, ahora se lo voy a mostrar cómo estaba. Fíjense que este es el que reemplacé, miren cómo está, bastante roto, suelto, nada que ver con el otro. Este estaba mejor. Bueno, en fin. Creo que ya, armando ahí ya estaría. Bien, siguiendo aquí con el tema del video. Estoy ahora revisando un poco los tensores de la camioneta. Pero ya empecé a desarmar mal, porque tenía que haber sacado el plástico primero y después el ventilador. Vamos a ver cómo seguimos. Primero hay que sacar todo esto y entonces uno saca el ventilador más fácil y saca los estiradores más fácil y trabaja más cómodo. Aquí sacamos, ya saqué dos. Saqué el de allá abajo que ya lo volví a poner, lo engrasé. Y le voy a engrasar este. Pero están bien, che. La verdad que está bastante bien. Ya anduvo el hombre por aquí, Ahí vemos cómo se va armando. Bueno, le encontré la vuelta. Le puse la tuerca. Acá la polea de la bomba de agua. Y me tira un poco la poleita porque se inclina y es medio difícil. Ahora la estoy sacando y vuelvo a calzar el ventilador. Y quedarían revisados los rodamientos de accesorio acá de la camioneta. Está en marcha el vehículo. Me olvidé de poner este circuito ahí. Seguramente debe haber prendido el check. Sí, señor. Ahí está. Ahora sí. No se quiere borrar el gaucho. El gaucho o el guacho, mira, no sé. Así que ahora le vamos a dar un escarmento. Ah, acá lo sorprendí, No se esperaban este artefacto. Ahora le vamos a borrar la falla. Ya tiene sus anitos, pero sigue ayudando. Este es un sistema de diagnóstico que ya tiene unos años, que lo compré cuando hacía trabajos de mecánica de forma más periódica. Y bueno, ahora quedó para estas camionetas, anda perfecto. Quizá para autos más nuevos esté un poco desactualizado. Pero se defiende todavía el pobre. A ver, búsqueda automática del vehículo. Es una pick-up. Aceptar. Vamos a ir a selección del sistema, pues ya sabemos a dónde está el problema. Tren motriz. Módulo de control del motor. Leer el código de fallo. Dice, prueba del circuito, normalidad del arranque. Este es el día que se descargó el gasoil. Pero ahora, entrada alta del circuito de temperatura era la fichita que nos quedó. Le ponemos borrar. Memoria borrada. Muy bien. Y se fue el check. Amigos, terminamos acá este video. Una vez más, gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse si aún no lo hicieron. Nos vemos en la próxima entrega. En el canal de José hay